Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Nuevamente por aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí presente, a la gente nueva que se viene uniendo. Muchas gracias. Como siempre digo, con que este mensaje le ayude aunque sea a solamente una persona, yo me doy por pagado. Hoy les vengo a hablar de cómo hacer ese cambio de identidad. Muchas personas llevan siendo por mucho tiempo la misma persona y llega un momento en el que se aburren, en el que dicen, mi vida ya, no sé, mi vida ya no me gusta, ya no tengo ganas, me siento mal. Y quieren cambiar su vida. Hacen distintas cosas, no sé, empiezan a entrenar, se alimentan, empiezan a estudiar, empiezan a preocuparse más por ello, pero luego vuelven a los mismos patrones repetitivos, vuelven a sentirse mal y así terminan en un ciclo que se sienten bien, que se sienten mal, que se sienten bien, que se sienten mal. Y a las finales la antigua identidad es tan fuerte porque la vienen teniendo hace tanto tiempo, hace tantos años, que al final la mente se siente mucho más cómoda ahí y vuelve siempre la mente a su estado de comodidad. Entonces yo hoy día les voy a enseñar un poco de cómo ustedes pueden cambiar un poco esa identidad y empezar a identificarse con otro tipo de personas y sobre todo, lo más importante, la barrera del miedo, le vamos a decir, por la que tiene que pasar una persona cuando intenta cambiar algo, cuando intenta cambiar algo que le esté afectando. Así que nada, muchas gracias y bienvenidos. Primero que nada, voy a explicar qué es, cómo funciona la mente. La mente se divide en mente consciente y la mente subconsciente. Este es el cuerpo. Fíjense que la mente es más grande que el cuerpo. ¿Por qué? Porque la mente controla el cuerpo. Nosotros en el consciente tenemos dos opciones, aceptar o rechazar cualquier pensamiento de cualquier naturaleza. Aquí podemos aceptar o rechazar pensamientos negativos, pero el subconsciente solamente acepta. El subconsciente se creó en tu niñez y cuando eres adulto se forma en base a la repetición de patrones y a lo emocional, al impacto emocional. Y abajo tenemos el cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, lo que conecta el cuerpo con la mente viene siendo la parte de la mente subconsciente, porque nosotros actuamos en automático el 95% de las veces. Entonces, básicamente, este sería un diseño de la mente. La mente consciente acepta y rechaza pensamientos. Estos, por medio de pensamientos repetitivos, pasan al subconsciente y tus acciones pasan desde el subconsciente. Desde aquí vienen las acciones. Luego esto se transforma en un resultado. Todo parte desde la mente. Eso es un poco de cómo funciona la mente. Cada vez que a ti te viene un pensamiento, tú puedes aceptar o rechazar este pensamiento. Y tenemos dos clases de pensamientos. Clases de pensamientos de naturaleza negativa y positiva. Negativa y positiva. Cuando estos pensamientos nos llegan a la mente consciente, nosotros tenemos dos opciones. Aceptarlo o rechazarlo. Una vez que estos pensamientos llegan a nuestra mente consciente, nuestra mente se va a acostumbrar a nuestros pensamientos dominantes. Nosotros nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Por ende, si nosotros siempre pensamos en puras mierdas, en nuestra mente conscientemente siempre vamos a pensar en mierdas, subconscientemente vamos a pensar en mierda y nuestras acciones van a ser acciones de mierda. Eso es como un resumen de lo que es, de cómo funciona un poco la mente. O sea, la mente tiene la parte subconsciente, la mente consciente y el cuerpo. Ahora, para cambiar una identidad, para cambiar tu ser, nosotros tenemos que pasar por una etapa.
Estas etapas se llaman inconscientemente incompetente. Es cuando yo no me doy cuenta. Es cuando yo no sé que no sé. Luego pasamos a conscientemente incompetente. Me doy cuenta de que soy incompetente. Me estoy dando cuenta, soy consciente. Luego pasamos a conscientemente competente. Ya soy competente en lo que yo quiero hacer, pero aún tengo que pensar conscientemente en mis acciones para que me salgan bien. Y luego pasamos a inconscientemente competente. O sea, yo soy competente inconscientemente. Es parte de mi ser, es natural en mí. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros queremos cambiar nuestra identidad? La vamos a llamar esclavitud. Nuestra identidad de hoy la vamos a llamar esclavitud, porque para conseguir la vida de nuestros sueños, nosotros tenemos que cambiar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque siendo la persona que somos hoy, vamos a tener los mismos resultados que tenemos hoy. Entonces nosotros tenemos que cambiar la identidad. Y como la mente está tan acostumbrada a lo que ya ha vivido, lo que hace es repetir el pasado por negligencia al no diseñar nuestro futuro. Por eso nosotros, si queremos lograr grandes cosas en la vida, tenemos que tener un propósito. Propósito definido. Definir lo que queremos, definir cómo queremos vivir, cómo nos queremos ver y diseñar nuestro futuro pelo a pelo, como nosotros queremos. O si no, por negligencia, nuestra mente va a repetir nuestro pasado y nosotros le vamos a llamar destino. Entonces, entendiendo esto, tenemos que entender que nosotros estamos en la etapa de esclavitud cuando queremos cambiar nuestra identidad. Estamos en la etapa de que no sabemos que no sabemos. Luego en la etapa de conciencia nos damos cuenta que nosotros queremos cambiar. Por eso se llama etapa de la conciencia. Es donde nosotros nos damos cuenta que queremos hacer un cambio, que tenemos que hacer un cambio. Luego viene la parte del conflicto, que es donde mi antigua identidad se enfrenta con mi propósito, con la persona que yo quiero hacer. Y aquí, que les voy a hablar luego, ocurre una barrera del terror, que es que la mente está tan acostumbrada a la identidad que tú ya vienes teniendo, que se le hace muy difícil pasar a la nueva identidad. Y aquí muchas personas desisten y vuelven a su antigua vida de mierda en vez de ser más intencionales con la información, más acción masiva para luego llegar a la libertad, que es llegar a tu nueva identidad y lograr tu propósito definido. Entonces ahora yo les voy a explicar un poco el proceso por el que hay que pasar acá. Vamos a hacer los dibujos de la mente para que lo vayamos entendiendo mejor. Aquí ya tenemos que el cuerpo, porque toda acción nace desde la mente. Del cuerpo, aquí del cuerpo nacen las acciones. Pero toda acción antes viene un pensamiento. Entonces nosotros queremos atacar aquí al Génesis. Entonces, nosotros en la etapa de esclavitud, supongamos, vamos a ponerle que tenemos un pensamiento X. Un pensamiento es X y nuestro subconsciente es X. Nuestro ser es X. O sea, me refiero a una determinada forma de pensar y de hacer las cosas, porque tu personalidad no es nada más ni nada menos que un reflejo de tus pensamientos. Tú puedes ver cómo piensa una persona tan solamente viendo cómo actúa. También la personalidad es un reflejo de los pensamientos. La personalidad de alguien es el reflejo de lo que está pensando la mayoría del tiempo. Entonces tenemos la etapa de esclavitud, que ni siquiera sabemos, no nos damos ni cuenta de que nosotros estamos atrapados en una identidad que ni siquiera sabemos que no queremos. Entonces llega un momento en el que uno toma la conciencia y en el que se da cuenta de que, ok, no me gusta mi realidad, necesito hacer un cambio. Y en este momento es cuando nuestro ser, recuerden que el subconsciente del ser, nuestro subconsciente sigue siendo X, pero conscientemente yo ya empiezo a meter en mi vida pensamientos de mi nueva vida. Que en este caso lo vamos a identificar de esta forma. Luego pasamos a la etapa del conflicto, que es donde mi antigua versión se enfrenta con la versión que yo quiero hacer. Mi
antigua identidad se enfrenta con la identidad que yo quiero ser. ¿Por qué? Porque la mente está tan acostumbrada al pasado, porque es lo único que conoce, porque no has saturado tu mente con lo que quieres, por negligencia tu mente está repitiendo el pasado, y como es lo único que conoce, al tú tomar nuevas acciones en el lado del conflicto, una vez que tomaste conciencia de que tú quieres cambiar, lo que ocurre es que tu antigua identidad se enfrenta a tu nueva identidad. Y como vienes 20, 30, 40, 50 años haciendo lo mismo, la mayoría de las veces las personas intentan un cambio, pero fracasan. ¿Por qué? Porque el antiguo yo pesa. Entonces, cuando llegan a la etapa de conflicto, aquí es cuando ya conscientemente se ven como la nueva identidad, actúan, tienen nuevas actitudes, están cambiando, pero lo que pasa es que aquí en el subconsciente, en el ser, aún tiene destellos de la antigua identidad de lo que era antes. Por ende, hay muchos conflictos internos, hay muchos conflictos. Y aquí es donde ocurre la barrera del miedo. Y aquí la mayoría de las veces, muchas personas no aguantan la presión, no aguantan seguir. ¿Y qué es lo que pasa? Que como se sienten demasiado incómodos, su mente vuelve a la esclavitud y hacen como si nunca nada hubiese pasado. Ahí están todos los sueños muertos, ahí están todos los sueños rotos. Cuando las personas tienen, cuando las cuando los problemas de las personas son mucho más grandes que sus sueños, vuelven a la etapa de esclavitud. Tuvieron conciencia de que querían cambiar, hicieron cosas para mantener ese cambio, pero no fueron capaces de ser persistentes y, como la mente lo único que conocía era su antigua versión, vuelven a la etapa de esclavitud, en donde estaba su antigua versión porque la mente se sentía incómoda teniendo los nuevos cambios de la nueva identidad. Entonces, como la mente quiere protegerte, vuelve al estado de comodidad de como siempre ha sido toda la vida y la mayoría de la gente se queda ahí en su zona de confort. Lo intenté, dicen, lo intenté, pero no, pero ese intento no fue más grande que sus sueños, porque si tus sueños hubiesen sido más grandes, nunca hubieses desistido. No te enfoques en los problemas, enfócate en los sueños. Aquí es cuando llegamos a la etapa de libertad y por fin ya nosotros cambiamos nuestra identidad. Nosotros cambiamos nuestra identidad por medio de la repetición. Aquí en la mayoría de estas veces, en esta etapa de acá, que es la barrera del terror, la mayoría de las personas, sobre todo tus seres cercanos, te dicen que estás haciendo, que te estás volviendo loco, es que no te están resultando las cosas, que qué pasa con tu vida, ya no eres la misma persona. No, no soy la misma persona, estoy intentando hacer un cambio. No, muchas personas es aquí donde se frenan y es justamente aquí donde hay que ser más intencional, porque aquí es cuando la mente quiere devolverse a tu antiguo yo, a la etapa de esclavitud, que es la etapa que ella misma conoce, porque ha sido toda tu vida de la misma forma. Es en esta etapa, antes de pasar a la libertad, que es donde nosotros completamente nos transformamos en otra persona, es cuando hay que ser más y más intencionales. Aquí es donde hay que ser más intencionales, más libros, más podcasts, más acción masiva, más ejercicio, más asociación, más visualización, más autosugestión, que esas cosas las voy a explicar en otro video. Pero precisamente aquí es donde se encuentra la mayoría de la gente. Quieren hacer un cambio, tienen las ganas de hacerlo, hacen cosas por hacer un cambio, pero no son capaces de sostenerlo porque su mente los lleva al pasado, porque es donde está su zona de comodidad. O sea, ellos tomaron conciencia de que quieren cambiar su vida, llegaron a la etapa del conflicto en donde su antigua versión se enfrenta con la versión que quieren ser ellos, pero no son capaces de resistir esta barrera del terror, en donde aquí tus sueños tienen que mantenerte en pie, tus sueños tienen que ser más grandes que tus malditos problemas que tienes aquí, que has cargado por toda tu vida. Aquí es donde tienes que ponerle más intención, más garra y más fuerza para volverte una nueva identidad y volverte una nueva persona. La mayoría de las personas, por negligencia, repiten su pasado, que no es nada más ni nada menos que volver a su antigua identidad
por no tener claridad y un sueño mucho más grande que no les permita desistir. Y ahí es donde se queda la mayoría de las personas. No son capaces de seguir, se rinden, a donde dicen lo intenté. Pero en esta etapa de aquí es donde más conflicto hay. En esta etapa pueden pasar incluso años, muchos años. Hay formas de acelerar este proceso de aquí que lo explicaré en otro video. Pero esto para que tomes un poco de conciencia de que si la realidad que tú tienes a ti no te gusta, tienes que empezar a crear tu nueva versión, tu nuevo sueño, y va a llegar en un momento en donde tu antigua versión, tu antigua identidad se va a querer manifestar, y es aquí donde tú tienes que ser intencional con lo que tú metes en tu cabeza, porque estás alimentando tu subconsciente, y ya sabemos que del subconsciente nacen todas nuestras acciones y nuestras acciones nuestros resultados. Como la mente lo que más conoce es el pasado, es aquí donde vuelve el pasado, pero es aquí donde nosotros tenemos que ser más intencionales. Aquí es donde nosotros tenemos que poner por encima nuestro sueño para transformarnos en la persona que va a cumplir esos sueños. ¿Por qué? Si a ti te llegan tus sueños siendo esta persona de acá, lo único que vas a hacer va a ser perderlo, porque no vas a saber sostenerlo, porque no te has convertido en la persona. Por eso es que tú tienes que convertirte primero para romper esta barrera del terror y dirigirte hacia tus sueños. Pero lo más importante, que tus sueños sean más grandes que tus problemas. Muchas gracias, mi gente, por llegar hasta aquí. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda pueden dejarme un comentario. Voy a hacer más videos explicando esto. Así que nada, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué hora me estén viendo este video. Y un saludo para todas las partes del mundo en donde me estén viendo. Muchas gracias.